¿Qué tal a todos? Saludos. Vamos a continuar con la clase de mecánica de fluidos en la parte de la unidad 2, dinámica de carga en tubería. Bueno muchachos, en esta oportunidad trabajaremos con el cálculo de las pérdidas cuando trabajamos con fluidos reales. Aplicamos la ecuación de Bernoulli. Bueno, recordemos primeramente la diferencia entre un flujo ideal y un flujo real. La viscosidad en la parte del flujo ideal es nula, por lo tanto no hay fricción entre el líquido y las paredes de la tubería, manteniéndose uniforme la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso la presión 1 va a ser igual a la presión 2. En el flujo real no, dado que la viscosidad es distinta de cero, por lo tanto la fricción también. Existirá una fricción ocasionando pérdidas en el flujo que circula en dicha tubería. En esta parte, si nos ubicamos un poco, el fluido que pasa, en este caso en medio de la tubería, será mayor su velocidad comparado con el flujo que pasa en las paredes de la tubería. Esto, muchachos, por la rugosidad que existe. Entonces escribimos lo que es la ecuación de Bernoulli. Pero en la parte del flujo de entrada determinaremos como HL el cálculo de las pérdidas. ¿Ok? Entonces en este caso serían pérdidas por fricción. Entonces determinamos el cálculo de las pérdidas, en este caso HL sub L igual a H sub L1 más H sub L2. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que existen pérdidas primarias y pérdidas por accesorio o pérdidas secundarias. Bueno, muchachos, la pérdida primaria se calcula con la ecuación de Darcy, mientras que en la pérdida por accesorio se utiliza la siguiente fórmula, en donde factor K, en este caso sería según el tipo de accesorio. Entonces sería K por velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. El factor K en muchos ejercicios se da, pero en este caso, si en un dado ejercicio no se les da, pues se puede calcular según el factor fricción la longitud y el diámetro. Decía, en este caso de los subíndices, en la ecuación de Darcy, F sería el factor fricción, L sería la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, cuando nos da cualquiera de estos dos tipos de fórmula para encontrar las pérdidas, se trabaja bastante con lo que son las velocidades. Recordemos que la velocidad se encuentra según el caudal. En muchos ejercicios, pues se les estará abordando o dando lo que es el caudal. Entonces, recuerden, caudal va a ser igual a la velocidad por el área, en donde pueden despejar lo que es el área, la velocidad, cualquiera de las dos, muchachos. Y recuerden que si no le dan el área, pues en una tubería, el área de la sección pues circular, obviamente, va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. El objetivo va a ser encontrar el factor fricción. El factor fricción se denota pues por dos elementos. El primero es la rugosidad de la tubería y el segundo sería la viscosidad. Entonces tenemos que conocer esta fracción, este factor de la fricción, perdón. Entonces la rugosidad de la tubería se da siempre por epsilon, que en muchos casos sería en milímetros. Pero esta sería solamente la rugosidad. Para encontrar la rugosidad relativa, que es la que se va a estar ocupando en los ejercicios, esta va a ser igual a epsilon, en este caso la rugosidad de dicha tubería, entre el diámetro. Y bueno,
Y para encontrar lo que es la viscosidad, estaremos trabajando con el número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula según esta fórmula, en donde V es la velocidad del diámetro. En este caso, trabajamos con dos tipos de viscosidad. La viscosidad cinemática, que sería V en este caso, y la viscosidad dinámica, que se denota como una M, en este caso mu, que es la letra del alfabeto griego. Recuerden que para encontrar la viscosidad cinemática se divide la viscosidad dinámica entre la densidad. Entonces ya denotamos, cuando hablamos de número de Reynolds, ya sabemos su fórmula. Esto nos va a dar un resultado. Entonces, cuando el Reynolds es menor a 2000, este se clasificará como laminar, flujo laminar. Y cuando este es mayor a 4000, este se denotará como un flujo turbulento. Y cuando esté en la zona entre 2000 y 4000, se denotará como estacionario o crítico. En muchos de los ejemplos o ejercicios nunca se presenta esta situación, porque se espera que el flujo tome una posición, ya sea laminar o turbulento. Ok, entonces, para una vez que sabemos si el flujo es laminar o es turbulento, utilizamos cualquiera de estas fórmulas para encontrar el factor fricción, pero también nos podemos apoyar por el diagrama de Moore. Cualquiera de estos dos nos dará lo que será el factor de fricción. Bueno, entonces, cuando el flujo es laminar, se concibe o se trabaja con esta fórmula. Mientras que cuando un fluido se denota como turbulento, se trabajará con esta otra fórmula. Más adelante estaremos viendo algunos ejemplos. Pero básicamente en esta fórmula ubicamos algunas constantes. Las únicas variables que cambian sería la rugosidad relativa y el número de Reynolds, que serán los datos que estaremos buscando, o sea, con las fórmulas que ya les expliqué. Ok, a continuación entonces vamos a estar realizando algunos ejercicios para entender un poco más sobre el tema. Entonces, en el primer ejercicio nos pide determinar la pérdida de energía si fluye glicerina a 25 grados Celsius por un tubo de 150 milímetros de diámetro y 30 metros de longitud a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Entonces, si leemos bien el ejercicio nos pide las pérdidas de energía, en este caso H sub L, como ya habíamos estudiado en las fórmulas anteriores. Ok, entonces en primer lugar vamos a determinar, ¿verdad?, si este flujo pertenece a laminar o a turbulento. Para esto definíamos lo que era el número de Reynolds, que en este caso sería la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad dinámica. Algo importante que les voy a aclarar, en algunas literaturas se utilizan distintas simbologías para determinar lo que es la viscosidad dinámica. En este caso la encontramos como N. Ok, entonces nos vamos, ¿verdad?, a las tablas en donde de las propiedades de algunos fluidos y nos vamos a la parte para ubicarnos un poco, propiedades de algunos comunes. Entonces tenemos las propiedades de algunos líquidos comunes en las tablas que les facilité. Entonces buscamos, como es glicerina la que estamos trabajando, entonces buscamos la viscosidad dinámica, que en este caso sería
9.60 por 10 a la menos 1 pascal por segundo. Y la densidad sería 1258 kilogramos sobre el metro cúbico. Ok, una vez que tengamos y encontremos estos datos, los ponemos en el ejercicio que estemos trabajando. Ok, entonces ya tenemos la fórmula, ya tenemos los datos, solo los ponemos en la fórmula, sustituimos, hacemos la multiplicación y nos arroja un resultado pues de 786. Entonces les pregunto, ¿cómo quedaría en este caso, cómo se clasificaría el flujo? Como es menor a 2000, entonces se clasifica como laminar. Ok, una vez que ya sabemos que pertenece a un flujo laminar, ¿qué fórmula utilizaríamos? Recuerden, había mencionado que dependiendo de las características del flujo, en este caso el laminar o turbulento, íbamos a obtener diferentes fórmulas. Ok, de las dos fórmulas trabajamos entonces con la que pertenece al flujo laminar. Esto para encontrar el factor fricción. Ok, entonces en este caso la fórmula sería 64 entre el número de Reynolds. En este caso sería 64 entre 786. Esto nos daría un resultado de 0.081. Recuerden que estas no tienen unidades de medida, por lo tanto son adimensionales. Una vez que ya tengamos el dato, pues simplemente sustituimos en la ecuación para encontrar las pérdidas. Entonces solo ponemos los datos, en este caso 0.081 el factor fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad entre 2 veces la gravedad, para arrojarnos un resultado de 13.2 metros. Recuerden, las pérdidas siempre se dan en metros. Ok, entonces a continuación tenemos el segundo ejercicio. Determine el factor fricción si por una tubería diarrodúctil recubierta de 1 pulgada de diámetro fluye agua a 160 grados Fahrenheit y 30 pies por segundo. Entonces analicemos el ejercicio, ya no nos piden las pérdidas, simplemente nos piden el factor fricción. Ok, para esto es necesario saber el número de Reynolds. ¿Por qué? De acuerdo a esto sabremos si es laminar o si es turbulento, y de acuerdo a estas características se emplean una fórmula que es la que ocupa cada uno de los tipos de flujo. Ok, entonces comenzamos. El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Como estamos trabajando pies por segundo, entonces el diámetro lo pasamos a lo que son pies, en donde nos queda 0.0833. Ok, entonces, y la que es la viscosidad cinemática la buscamos en la tabla, en las propiedades del agua, porque es con agua lo que estamos trabajando, para arrojarnos un resultado de 4.38 por 10 a la menos 6. Ok, entonces sustituimos en la ecuación, hacemos las operaciones y nos queda en 5.70 por 10 a la 5. Entonces, si nos fijamos, pertenecen a lo que son los flujos turbulentos. Por lo tanto, ¿cuál creen ustedes que fórmula utilizaríamos? Muy bien, entonces, pero todavía nos falta calcular lo que es la rugosidad relativa. Para esto, muchachos, el diámetro ya lo tenemos y epsilon en este caso sería factor rugosidad, que tiene por cantidad 8 por 10 a la menos 4 pies. Entonces sustituimos en la ecuación para arrojarnos un resultado de 104. Ok, una vez que ya tenemos estos dos datos, el número de Reynolds y la rugosidad relativa, podemos utilizar
el diagrama de Moody para encontrar lo que es el factor fricción. Entonces, pasemos a lo que es el diagrama de Moody para buscar el factor fricción. Ok, entonces tenemos el diagrama de Moody en donde tenemos un versus del número de Reynolds con la rugosidad relativa que ya encontramos previamente. La rugosidad relativa nos arroja un dato de 104 y el número de Reynolds nos dio 5.70 por 10 a la 5. Ok, ubicamos el número de Reynolds en la parte horizontal de inferior horizontal. Entonces, como en este caso nos dio, o lo estamos trabajando en notación científica, buscamos la siguiente expresión, 10 potencia 5. Ok, como ya nos ubicamos, lo trabajamos hacia la derecha. Ok, entonces en este caso sería 5 porque nos dio 5.70. Entonces sería 5.7 cerca, se puede decir cerca del 6. Entonces nos ubicamos aquí en medio y trazamos una línea vertical y luego en la parte de la rugosidad relativa en el eje de la Y o trabajándolo verticalmente nos dio en este caso 104. Entonces nos ubicamos y hacemos una línea de tal manera que vaya de esta igual forma que estas líneas de acá para no perderlo. En este caso, haciéndolo así, nos daría una cantidad de aproximadamente cerca de 0.04. Ok, entonces, teniendo esta información, según el diagrama de Moody, nos da valores cercanos a 0.04, por lo que se puede tomar, si se hace más específico, más exacto con una regla, nos daría 0.038. Pero no solo con el diagrama de Moody se puede trabajar. También está la fórmula, recuerden la fórmula para cuando nos arroja un resultado mayor a 4000. Utilizamos, ok, entonces tenemos ya la fórmula y ubicamos cada uno de los datos. En este caso, lo que nos dio en la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Una vez que ya ponemos los datos, hacemos la operación. En este caso yo la hice en la calculadora del teléfono y me arrojó un dato bastante cercano. Por lo que se fijan, no es mucha la diferencia en comparación con el diagrama de Moody. Entonces, hasta aquí llega este ejercicio porque ya solo nos pide, lo único que nos pidió fue encontrar el factor de fricción. Okay.